abdominal. Yo soy el doctor Ricardo Martínez Ubieta y conmigo van a estar la doctora Claudia Olvera Guzmán, el doctor Luis David Sánchez Velázquez. Espero que llegue el doctor Enrique Vergara Chávez, que aunque tiene un tema un poco diferente a esto, está aquí anotado en el programa. Y finalmente, nuevamente, la doctora Claudia Olvera va a participar con nosotros. Les pido a todos los ponentes, incluyéndome a mí, que tomemos el tiempo que nos han puesto, que son 20 minutos. Yo les haré una seña cuando estemos a unos 5 minutos. Me la hacen ustedes cuando estemos en eso, para tratar pues de que esto tenga el tiempo adecuado. Entonces, Claudia, te pedimos que nos presentes tu primera presentación. Buenos días. Bueno, efectivamente vamos a hablar un poquito de síndrome compartimental abdominal y de hipertensión intraabdominal. Vamos a ver un poco de las definiciones y de la epidemiología. No sé cómo pasarle. Ahí está. Sabemos que los efectos del incremento en la presión intraabdominal son conocidos ya de tiempo atrás. Desde 1860 aproximadamente ya se sabía qué era la hipertensión intraabdominal. No es hasta en los últimos años, recientemente, en que se ha hecho énfasis y que se ha estudiado sistemáticamente. ¿Cuál es el problema? Que existían múltiples artículos, muchas definiciones y cada quien tomaba en cuenta la definición que quisiera para considerar hipertensión. ¿Con esta? Ajá. Ok. Y normalmente la gente se basaba en la clínica para detectar o para saber si las personas tenían hipertensión intraabdominal. Actualmente se sabe que el hecho de que el abdomen esté distendido o que a la palpación se sienta algo rígido no tiene sensibilidad. Es 60% lo que nos va a decir si tiene o no hipertensión intraabdominal, y definitivamente el perímetro abdominal no tiene relación con la hipertensión intraabdominal. El riesgo para presentar síndrome compartimental abdominal son múltiples y ya lo veremos en las siguientes pláticas y en las siguientes diapositivas, pero todos los pacientes en terapia intensiva corren el riesgo de desarrollar hipertensión intraabdominal. Recientemente se ha acuñado el término de acute bowel injury o lesión intestinal aguda o síndrome de distrés intestinal agudo. Para fines prácticos, todo habla de lo mismo: un incremento en la presión dentro del abdomen que me genera un daño a nivel orgánico y secundario a una falla orgánica múltiple y finalmente la muerte. Todo esto es únicamente resumiendo, debe de medirse la presión intraabdominal. A ver. Ahí está. Ok. Desde 1863, yéndonos un poquito a la reseña histórica, sabemos que Murray y Bert publicaron un artículo muy interesante sobre la fisiología respiratoria y cómo ésta se veía afectada por la presión intraabdominal. No fue sino hasta 1872 en que realmente se midió la presión intraabdominal. Y lo que medían era el útero. En este momento se vio que cuando incrementaba la presión, al menos midiéndola en el útero, había una descompensación hemodinámica y que esta compresión en la vena cava debía de ser mayor. Bueno, la presión dentro de la vena cava debe ser mayor a la de la presión intraabdominal para evitar este colapso. Y obviamente, si tenemos esta imagen, obviamente vamos a ver cómo todos los contenidos del abdomen van a comprimir vena cava y evidentemente vamos a tener un colapso. No fue sino hasta 1876 cuando Went ya escribió y publicó: a mayor presión intraabdominal, menor formación de orina. Y realmente eso es lo que nosotros vemos en la práctica: pacientes que incrementan la presión intraabdominal y aunque no nos detectemos algunas otras cosas, sí detectamos la disminución de orina. En 1890 se hizo la primera medición y reportaron la primera medición con tubos de vidrio en cavidad abdominal, obviamente en animales, y detectaron que de 27 a 46 centímetros de agua disminuía la movilidad del diafragma y por lo tanto esto evitaba la expansión torácica y generaba muerte. Menciono aquí algo importante: fue de las primeras veces en que se midió y se reportó, sin embargo, en centímetros de agua.
Del siglo XIX y a principios del XX ha habido múltiples estudios y de todos ellos podemos concluir pocas cosas. La presión intraabdominal normal es subatmosférica, varía dependiendo del sitio del abdomen y las mediciones transviscerales no son exactas. Aquí en 1911 y 1922, tanto Emerson como Coombs publicaron dos artículos muy interesantes que de hecho si los leen ahorita se van a encontrar que la fisiología respiratoria y fisiología hemodinámica no ha cambiado desde entonces. Nos habla obviamente que cuando tenemos hipertensión intraabdominal, por ejemplo ellos mencionan ascitis, tenemos un colapso cardiovascular y de hecho en el artículo mencionan dentro de los vasos sanguíneos se ven afectados por la presión intraperitoneal, las presiones intratorácicas y la expansión del tórax va a verse afectado por esta hipertensión intraabdominal. Posteriormente, en 1922, Coombs en un artículo publica que no es la parte hemodinámica lo que provoca la muerte, sino la parte respiratoria, e incluso hace alusión a al artículo previo, no sé qué pasó, hace alusión al artículo previo y menciona él que efectivamente hay un colapso circulatorio, pero que la parte afectada que más mata al paciente es la respiratoria. Y posteriormente, en este mismo artículo mencionan también que los dos, tanto respiratorio y hemodinámico, son los que nos provocan la muerte en estos pacientes. Hasta 1923 se asoció un número ya en milímetros de mercurio a la parte renal. Torrington y Schmidt mencionan 15 milímetros de mercurio provoca oliguria, 30 milímetros de mercurio presenta anuria. Y por primera vez se propone un tratamiento, mejoran con paracentesis. Bradley en 1947 publican lo que actualmente conocemos como la base para el estudio de la hipertensión intraabdominal. El abdomen y su contenido funcionan como una cavidad relativamente no compresible en carácter de fluido que se rige por las leyes de Pascal. Y a raíz de este artículo es que tenemos todas las publicaciones posteriores de hipertensión intraabdominal. De ese año, 1947, hasta 1987-88 aproximadamente, había múltiples estudios, pero todos diferentes, no había homogeneidad, unos publicaban en centímetros de agua, otros en milímetros de mercurio, algunos medían la presión intraabdominal de alguna forma, instilaban 10, 15, 20, hasta 200 mililitros y no había un consenso. En 2004 se fundó la Asociación Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal para homogeneizar definiciones y de hecho se publicó por primera vez un consenso en el cual se habla sobre las definiciones de hipertensión intraabdominal y la necesidad de homogeneizar, la necesidad de que todos a la hora de publicar hicieran las mismas mediciones, porque si no, obviamente, ya no iba a ser válido. Un año después se publican no nada más las definiciones, sino las recomendaciones. Y de todo esto, ¿qué es lo que encontramos? Que la presión intraabdominal es la presión contenida dentro de la cavidad abdominal, que normalmente va a verse afectada por la respiración y que normalmente en una respiración espontánea como la que estamos todos, es menor a 5 milímetros de mercurio. Por el contrario, si nosotros empezamos con ventilación mecánica, estamos hablando de presión positiva y automáticamente incrementa mi presión intratorácica y mi distensibilidad disminuye, aumenta la presión transpulmonar, hay un desplazamiento del diafragma y aumenta mi presión intraabdominal. Es por esto que la presión intraabdominal en paciente con ventilación mecánica se considera mayor que la presión en ventilación espontánea, pudiendo ser normal hasta 12 milímetros de mercurio. Debe de medirse al final de la expiración, en supino, sin contracción de músculos abdominales y el transductor en la línea media. Muchos artículos publicaban antes que se medía a nivel de pubis, sin embargo, vemos cómo se modifica hemodinámicamente por los mismos parámetros que se modifican las mediciones hemodinámicas, entonces no tenemos razón para no medirla en línea media axilar. Hay múltiples estudios sobre la sensibilidad y la especificidad de cómo medirla. Literalmente, cuando nosotros medimos y ponemos las manos en el abdomen del paciente, la sensibilidad es muy baja, 60%, una especificidad de 80%, valor predictivo positivo 45% y negativo 88%, o sea, no nos sirve de mucho. Pero si usamos las dos manos, la sensibilidad baja todavía más al 40%. La medición del perímetro abdominal. Hay muchos estudios y ya no del todo
recientes sobre cómo funciona o no funciona medir el perímetro abdominal. Y ustedes se pueden encontrar en las terapias intensivas todavía cintas métricas alrededor de los pacientes y hasta marcado para que se mida en el mismo lugar aparentemente, y no sirve. De hecho, no tenemos una caja torácica o un cráneo alrededor del abdomen, pero cuando yo les pregunto por qué miden perímetro abdominal y no miden perímetro craneal para ver si tiene hipertensión intracraneana o perímetro torácico para ver si no tiene neumotórax o tensión, pues es igual, no hay correlación. Tenemos un estudio publicado también en el 2000 en el cual eran 11 pacientes con síndrome compartimental abdominal, todos con presiones intraabdominales por arriba de 30. Se midió la presión intraabdominal antes de la cirugía de descompresión, igual se midió el perímetro y podemos ver aquí en la gráfica como en verde se ve el perímetro antes y después de la cirugía, abierto incluso ya el abdomen y no hay cambios. Y la presión obviamente antes cómo subió y después de la cirugía de descompresión cómo disminuyó. No hay correlación. Posteriormente un estudio realizado en Bélgica juntando 5 terapias intensivas para medir perímetro abdominal y presión intraabdominal, no hay correlación. No le hagan perder el tiempo a las enfermeras, no sirve medir el perímetro intraabdominal. Pero si no mide perímetro abdominal, ¿con qué lo medimos? Pues hay muchas técnicas. Desde técnicas viscerales, la típica técnica de Crohn, en la cual se instilaban 50 mililitros, hasta múltiples variaciones, 250, algunos varían hasta 500 mililitros, por manometría. Manometría me refiero a subir la sonda de Foley y medir en centímetros de agua con una regla hasta donde llega la presión intraabdominal. Vena cava, útero, recto, en estómago también tuvo mucho auge, sobre todo cuando estuvo de moda la tonometría gástrica. Y como en todo, cuando existen múltiples técnicas para algo, evidentemente no tenemos una ideal. Existe el sistema cerrado en la cual literalmente medíamos, desconectábamos la sonda de Foley, la drenábamos, instilábamos cierta cantidad de volumen y después medíamos con un pevecímetro. 250 mililitros fue en un principio como se propuso. La técnica de Michael Cheatham, que está en grande aquí abajo, podemos ver que es la más utilizada. En el puerto de aspiración de una sonda de Foley colocamos un catéter, retiramos la aguja, la conectamos a un transductor de presión y utilizando línea media axilar como punto cero e instilando no más de 50 mililitros, en aquel entonces era la descripción, se hacía la medición de presión intraabdominal. Era la técnica más utilizada hasta 1987 más o menos, 95 máximo se dejó de utilizar esta técnica, no porque esté mal, sino porque había que homogeneizar cuánta cantidad de líquido había que instilar dentro de la vejiga antes de considerarlo normal. Y como les menciono, estómago y múltiples técnicas y obviamente, de verdad, cuando hay muchas opciones de algo es que no existe una ideal. Actualmente se está considerando y por consenso, en breve a publicarse en aproximadamente 1 o 2 meses, ya estas definiciones y estas formas de medir basado en evidencias. Es un artículo que se va a publicar en 2 meses y se habla de efectivamente no es el estándar de oro, pero es el estándar de práctica actual. Es como debemos de medir la presión intraabdominal, es el método ideal hasta el momento, es intermitente, es indirecto, es intravesical y debemos de instilar no más de 20 mililitros. Ya se corroboró que más de 20 mililitros, sobre todo de 25 hacia arriba, nos incrementa falsamente la presión intraabdominal. En niños igual menos de 20 mililitros, hasta 1 mililitro en menores de 20 kilos. ¿Qué nos hablan de las definiciones también a raíz de esta asociación mundial? Para poder publicar y poder tener estudios tenemos que tener un estándar y el estándar es menos de 25 mililitros. Tenemos una definición importante haciendo analogía a la presión de perfusión cerebral, que es la presión de perfusión abdominal, que es PPA y es el equivalente, TA media menos presión intravesical. Y la hipertensión intraabdominal entonces queda definida como una presión intraabdominal mayor a 12 milímetros de mercurio y una presión de perfusión abdominal menor a 60 milímetros de mercurio. En teoría, hablo de unas mediciones con diferencia de 4 a 6 horas, mínimo 3 mediciones. Sin embargo, es como si yo les dijera cada cuánto tienen que medir la PVC o la PCP. Obviamente va a depender del contexto del paciente. Esta clasificación de Birch, que tuvo mucho auge desde 1996 y que es la que todo mundo
se sabía, hablaba sobre grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 de hipertensión intraabdominal en centímetros de agua. No eran números elegidos reales. De hecho, cuando se les preguntó a Birch por qué había escogido 10, 15, 15, 25, la verdad es que no tenía una base real de por qué utilizar esos valores. Tenemos ahora la clasificación de la World Society y esta está basada en estudios en múltiples centros en los cuales se vio la repercusión clínica de cada grado. El punto de corte se determinó en 12 milímetros de mercurio, menos de 12 milímetros de mercurio no había manifestaciones de ningún tipo y más de 12 ya había manifestaciones de perfusión, al menos renal o algunas de perfusión. Entonces, olvidándonos de la clasificación previa en centímetros de agua, esta es la que tomamos en cuenta para estandarizar. Grado 1 de 12 a 15, 2 de 16 a 20, 3, 21 a 25 y 4 más de 25. La incidencia general en la población en terapia intensiva es alrededor del 17.5%. Este es un estudio realizado en 70 pacientes en Europa principalmente, en el cual se encontró que 15.8 milímetros de mercurio es el promedio de los pacientes en terapia intensiva. Pacientes quirúrgicos obviamente van a tener una incidencia mayor, casi 40%, médicos 20% y una cirugía electiva 6% más o menos. Hay un estudio también de incidencia, sin embargo este es en puros pacientes en trauma, donde hablan de una incidencia menor, casi 2% para hipertensión intraabdominal, 1% para síndrome compartimental, eran 706 pacientes, todo aparentaba ser un muy buen estudio, sin embargo tomaron en cuenta 50 a 100 mililitros para medir la presión intraabdominal. Entonces, obviamente, no era del todo válido. Ellos tomaban en cuenta además hipertensión intraabdominal arriba de 20. Y el más grande probablemente de epidemiología son 13 terapias intensivas en 6 países en un día. Fue una fotografía, en un día se seleccionaron los pacientes en terapia intensiva y de los 97 pacientes con una edad más o menos de 64 años, 59% pacientes médicos, 41 quirúrgicos, la presión intraabdominal promedio fue de 9.8 y en esto encontramos ya una prevalencia del 50% y de síndrome compartimental de 8%, que es mucho mayor a lo que originalmente se había reportado. Siguiendo con las definiciones, tenemos las que nos importan, la hipertensión intraabdominal aguda y la subaguda. ¿Por qué no nos interesa la crónica? Porque es un embarazo, un tumor ovárico, donde damos tiempo a que la distensibilidad del abdomen se vaya adaptando a esta hipertensión y no nos genera problemas. Y la hiperaguda, por ejemplo, si tosemos ahorita, que nos va a incrementar la presión también sin repercusiones. Y síndrome compartimental abdominal, en la cual tenemos una hipertensión intraabdominal, pero además de tener la hipertensión, arriba de 20 tenemos que tener una falla orgánica nueva, una o más fallas orgánicas que previamente no tuviera el paciente y que se puedan adjudicar a esta presión intraabdominal. No estamos hablando que todos los pacientes en los cuales se incrementa la presión intraabdominal automáticamente van a desarrollar síndrome compartimental. Síndrome compartimental es cuando tenemos este incremento más la falla orgánica y también con una presión de perfusión abdominal menor a 60. Tenemos también como definiciones el síndrome compartimental primario y el secundario. El primario haciendo analogía, por ejemplo, el síndrome de estrés respiratorio primario, por ejemplo, una neumonía, y un secundario cuando es extrapulmonar. Igual aquí tenemos un síndrome compartimental abdominal primario cuando la patología de base es intraabdominal, cirugía control de daño, fracturas pélvicas, hematomas retroperitoneales, o secundario cuando es incluso, por ejemplo, por una reanimación hídrica abundante, sepsis, quemaduras, etcétera, antes conocidos como quirúrgico o médico y recurrente. Y aquí quiero hacer algo de énfasis, el hecho de que un paciente ya esté abierto o ya haya desarrollado hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental y haya quedado con abdomen abierto, no implica que no lo pueda volver a hacer, hay que continuar la medición. No va a ser un número real de presión intraabdominal, pero sí vamos a tener una tendencia, tanto para arriba o como hacia abajo. No me voy a meter con las condiciones predisponentes porque va a haber una plática posterior de condiciones que me predisponen a la hipertensión intraabdominal. Quiero únicamente concluir que la hipertensión intraabdominal solo puede detectarse al medirse. El perímetro abdominal no sirve. El método actual ideal es la medición transvesical con un volumen no mayor a 25 mililitros. Hipertensión intraabdominal quiere decir 12 milímetros de mercurio o más. Síndrome compartimental, más de 20 milímetros de mercurio.
Debe medirse la presión intraabdominal aún en un abdomen abierto. El tratamiento definitivo es una cirugía de descompresión y dejar abierto. Y aquí énfasis también, obviamente no todos los pacientes con hipertensión intraabdominal o síndrome compartimental van a requerir una cirugía de este tipo. Y cuidado nada más con los términos nuevos de lesión intestinal aguda o síndrome de estrés intestinal aguda que todavía no están del todo estandarizados. Muchas gracias.